Seguimos en el versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje, a ver, colabórenme, ¿linaje qué? Que se escuche, ¿linaje qué? Escogido. Otra palabra maravillosa, real, ¿real qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? Adquirido, comprado. Recuerde que Pedro dijo: no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa del Señor. Dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Qué bendición de texto bíblico. Yo quiero compartir sobre esto, queridos hermanos. Mire, Dios desde un principio nos ha nombrado como un linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje escogido? Ascendencia o descendencia de una familia, clase o condición familiar, raza. Pero somos linaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aún desde el Antiguo Testamento. Y Pablo en Romanos 9:25 está diciendo algo a nosotros también, tanto a ellos, los judíos, como nosotros. Romanos, no se pierda usted ese texto, Primera de Pedro, capítulo 2, pero vamos a Romanos un momentico, 9:25, para que usted se dé cuenta que Pablo también apunta a lo que dijo un profeta en el Antiguo Testamento. Y dice Pablo a los romanos, como también en Oseas dice, él nombra al profeta. Como también en Oseas dice, Oseas era un profeta, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿qué dice? Amada. Esto es lo que está diciendo Pablo a los romanos también. Pedro nos está diciendo: ustedes son linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Si algún día hemos querido llevar un buen nombre, pues hoy, querida iglesia, hoy lo tenemos. Somos linaje escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo nos compró, nos dio ese honor de no ser cualquiera, ¿sabe usted? Por eso es importante que el cristiano reconozca quién es Él, que no se menosprecie diciendo: pobrecito de mí, a mí nadie me quiere, mire el mundo, mire cómo me trata, yo soy pobre, yo soy rico. Hermano, no se menosprecie. Para Dios no tiene otra clase. Todos los que estamos aquí, y los que están por venir, hermanos queridos, yo le digo esto: somos linaje para Él. Él no está diciendo él o ella o aquel es más linaje que usted. No, somos iguales. Si compartimos su palabra, si vivimos su palabra, la palabra de Dios, somos iguales para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Somos, dice la palabra, que somos un tesoro precioso para el Señor. De modo que por eso es que Pedro en esta carta nos exalta. Le está diciendo a los que estaban huyendo, les está diciendo: ustedes son linaje escogido, ustedes son cosa preciosa para Dios. Dios pagó un precio por ustedes, lo dijo Pedro en Primera de Pedro 1, 13, 14, 15. Ustedes fueron comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Por eso la iglesia debe de distinguirse en ese sentido, en amar al Señor, en ser serios, en amar al Señor, no acostumbrarnos al coqueteo. El coqueteo nos lo enseñó el mundo, a no tener seriedad nos lo enseñó el mundo, pero Dios nos enseña a ser serios. Serio no estar
con la cara fea, no. Ser serios es radical. Usted ha creído en el Señor y sabe que Él te va a salvar. Entonces el que te va a salvar espera de nosotros una seriedad en Él. En otras palabras, fe, esperanza, porque después de que partamos ya no hay nada más que hacer. Nos vamos con el Señor o nos vamos apartados de Él eternamente. Eso hay que entenderlo, eso hay que vivirlo, hermano querido. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos seleccionados entre miles de millones para recibir un privilegio especial. Y ustedes se dan cuenta. Mira, somos pocos ante tanta humanidad. Somos pocos. Y usted dirá, y yo me hacía esa pregunta, pero Señor, ¿por qué me escogió a mí? Al principio que yo no entendía. Al principio, en los primeros días, yo enamorado del Señor como lo soy o como lo estoy hoy, pero yo le preguntaba, pero si son 9, 10 mis hermanos, ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a fulano? ¿Por qué no escogió a mi hermana? Fui el primero. Bueno, fue porque tuvo compasión de mí. ¿Cuántos dicen amén? Aún dentro de 10 que éramos de la familia, fui el primero. Y eso me hacía yo, y eso podemos decir, ¿por qué siendo tanta la humanidad y por qué no hemos sido escogidos? Bueno, porque somos privilegiados, porque el Señor ha querido darte una altura social para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y la segunda palabra, en el versículo 9, dice, mas vosotros, en la 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, pero también dice, real sacerdocio. Estoy leyendo otra vez, Primera de Pedro 2:9. La segunda palabra, linaje escogido, que ya somos escogidos por el Señor, amados por el Señor. Y la segunda palabra que está allí dice real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Dice real sacerdocio, real, no es de mentira. Yo quiero decirte algo, hermano. Yo quiero decirte algo. Mira, es tan bueno Dios y tan maravilloso que nos ha escogido, y Pedro nos nombra y nos dice real sacerdocio. Ahora usted dirá, pero esa carta de pronto es para los sacerdotes de esa época. No, la carta, recordemos para quién fue dirigida: para los expatriados, para aquellos que estaban huyendo, para todos los cristianos que comenzaron a esconderse en los pueblos vecinos de Roma para que no los mataran. Ya les había dicho sobre esto. Y él les dice, ustedes los exalta. Le dice, ustedes son linaje escogido. Imagínense semejante exaltación que le da Pedro a ellos. Pero ya ellos se fueron. Ya ellos están allá cerca a Dios o con Dios. Otros separados de Dios porque fueron desobedientes. Esa carta fue para esa época, pero que en la actualidad esa carta está vigente. Esa carta es para ti y para mí y para los que vienen. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén? Para los que vienen, esa carta es para todos. Pero miren lo lindo que hace o lo que piensa Dios. Pedro, apunta en la carta, dígales que son linaje escogido, algo que buscó. Entre tanta maldad nos escogió, siendo malos, porque no podemos decir, uy, qué pera en dulce, el pastor tuvo que haber sido una pera en dulce. No, todos fuimos pecadores, todos hemos pecado, en gran cantidad, pero la misericordia de Dios nos llamó, ¿para qué? Para no pecar más. ¿Qué chiste sería un cristiano llamado, una persona que ha sido mala, se arrepintió y venga y el Señor le da la salvación, le dice, tú eres linaje escogido, tú eres un real sacerdote? Y ese linaje y ese sacerdote en el pecado,
Por eso es que el Señor dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote en el tiempo antes de Cristo? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su oficio? El oficio del sacerdote era interceder por la iglesia, por la humanidad, por la persona. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Allí se intercedía. El hombre no hacía sino llevar un animal para el sacrificio, y el sacerdote se lavaba las manos en simbolismo de su pecado, y entraba al lugar santo, y hasta ahí llegaban varios sacerdotes, pero al lugar santísimo entraba solo uno cada año. Presten atención lo delicado que era. Y cuando entraba al lugar santísimo lo amarraban. Óigame bien, ¿cuántos se están escuchando? Lo amarraban, y su sotana era lleno de campanillas. ¿Por qué razón? Porque el sacerdote comenzaba a interceder y a caminar, y las campanillas sonaban, y los que estaban afuera decían: está vivo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Está vivo. ¿Por qué? Porque si el sacerdote entraba en pecado, moría, caía ahí en el lugar santísimo, él solito. Entonces los que estaban afuera, si no escuchaban las campanillas, esperaban un rato y decía: no se escucha nada, cayó. Entonces nadie se atrevía a entrar, aunque era un velo. Era un velo, un velo que dividía el lugar santísimo al lugar santo. ¿Qué hacían los que estaban allá afuera? Jalaban al muertico, lo jalaban porque no podían entrar. Ahora Pedro nos dice que somos real sacerdotes. Imagínese usted, somos sacerdotes de Dios. Yo hago una pregunta a la iglesia, a ver, mire hermano, yo hago una pregunta a la iglesia muy conocida. A ver, ¿quién ha orado de los que están aquí? ¿Quién ha orado por alguien? ¿Quién ha orado por el papá? ¿O por la mamá? ¿O por el hijo? ¿O por el nieto? Yo creo que todos, aún el mundo que no conoce, pide a Dios, intercede a Dios por alguien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero ellos no son sacerdotes. Los sacerdotes estamos aquí sentaditos escuchando la palabra. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Los sacerdotes estamos aquí, y eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo: ustedes son linaje escogido, y por eso es que nos dice anterior a los versículos. Recuerden lo que dice en el capítulo 2, verso 1: dejen el engaño, dejen la mentira, dejen el pecado, dejen esto. Antes, al contrario, deseen la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que ustedes aman a Cristo. Y por eso es que él dice ahora: somos linaje, somos real sacerdotes. ¿Cómo va a ser un sacerdote de Dios si vive en el pecado todavía? Si vive en el engaño, si vive en la mentira, si vive en la trampa, si vive en el adulterio, en la fornicación, ¿cómo puede o podrá orar por otro? Pero Dios no le va a obedecer, no le va a tener en obedecer, no le va a tener en cuenta su oración. En cambio, la palabra lo dice: la oración del justo. ¿Qué dice? ¿La oración de qué? Del justo, del sacerdote, puede mucho. Alabado sea el nombre de Cristo. A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? La palabra no es complicada. Hemos sido escogidos, hermanos, como sacerdotes, para que llevemos el buen nombre de Jesús a las naciones. Entiéndalo. Usted fue escogido para llevar la palabra a los suyos.
a su compañero de trabajo, a su compañero de oficina, de estudio, bueno, qué sé yo, donde usted vaya, usted es un sacerdote para el Señor. Usted es un linaje escogido, algo muy precioso para Dios, y fuera de eso tienes un ministerio que se llama, o un ministerio sacerdotal. Usted dirá, pero soy nuevo, apenas estoy llegando hoy. Sí, señor. Sí, señor. Aquí hay amigos que vinieron hoy por primera vez. Desde ya el Señor les está dando el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos llamó el Señor, hemos sido escogidos como su propiedad y hemos sido llamados a representarlos delante de otros o delante del mundo, donde usted vaya. Mire qué bonito, hermano, esto es un privilegio que usted hable de Cristo. Es un super privilegio, hermano, donde usted vaya, hable de Cristo, invítelos a este templo. Lo invito al templo donde voy. ¡Qué bendición! Ah, pero allá, no, qué bendición, camine, lo invito. Vamos, escuche la palabra. Hay otros que son religiosos, entiéndalo. A esto me gusta invitarlos. ¿Por qué? Porque dice, yo soy cristiano, yo estoy yendo a otra parte. Pues allí es cuando yo les hago la invitación y les digo, vamos, usted como conoce de la palabra, camine, vamos, yo lo invito para que usted me diga qué tal es la palabra. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y ellos llegan aquí y van a escuchar algo muy diferente a lo que ellos han escuchado. Allá le contentan su corazón, aquí también le contentamos el corazón, pero a la manera de Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, con la victoria de Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora podemos ir directamente también, ya no necesitamos del sacerdote. Usted puede ir personalmente al lugar santísimo. Qué lindo es esto, hermano. Este es un privilegio que es para los sacerdotes, para el linaje escogido, para los hijos de Dios, para los redimidos, que está hablando Pedro. Pedro está hablando, ustedes son redimidos, ustedes son escogidos, dejen la malicia, dejen el pecado, más bien busquen la leche no adulterada, más bien busquen esto y vea por qué, porque ustedes son linaje escogido y real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el sacerdote, recuerde, empecé diciendo, tan solo un sacerdote era el que entraba cada año al lugar santísimo. Ahora mire lo que está diciendo Hebreos, por favor lea, para que vea usted como sacerdote que puede entrar y puede traer a otros para que entre. Hebreos 4:16. Sin dejar Primera de Pedro, estamos dando unos textos que nos pueden y que nos apoyan a nosotros. El pastor quiere que usted entienda de que usted es un sacerdote y que usted ya ahora puede acercarse confiadamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que todos los que vinimos hoy por primera vez pueden acercarse a Él, porque usted es linaje, porque usted es escogido, usted fue redimido, usted es un hijo de Dios. ¿Y qué padre no escucha a su hijo? ¿Qué padre no escucha a su hijo? Si le duele algo o porque está contento, es una alegría para el padre abrazar a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:16, acerquémonos. A ver, ayúdenme, por favor. Hebreos 4:16, acerquémonos, ¿qué? Por favor. Esto es un ejercicio muy bonito, que usted busque la palabra, apúntelos. Yo quisiera ver a la iglesia con su libreta, dónde llevar
sus prédicas, dónde llevar los testimonios de Dios, porque la gente lo trata a uno de mentiroso, y usted no necesita de llevar la Biblia donde tu papá, o donde tu hermano, o donde tu cuñado, o donde tu amigo. Únicamente usted puede decirle: por favor, ¿tiene Biblia? Sí, por acá tengo la de los niños. Ah, bueno, préstemela, por favor. Lea en su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que tu Biblia es evangélica. O sea, es evangélica, pero que es escrita por usted mismo. Entonces, yo aprendí a hacer eso, a llevar los textos, sacaba mi papelito donde iba y vea: ah, somos real sacerdocio, somos linaje, ah, sí, aquí lo dice Primera de Pedro, y ahora yo puedo acercarme confiadamente. Pero ¿cómo? Si soy un hijo de Dios, soy redimido, soy linaje, soy sacerdote. Para ellos va a ser locura. ¿Usted es un sacerdote o una sacerdotisa? Sí, lo dice la palabra. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ahora me puedo acercar a Él, y eso es lo que debe de aprender el Señor, el hermano. Debe de aprender el hermano a hacer estas cosas. Dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde lo manda Pedro? ¿A dónde lo manda el escritor de Hebreos? Acerquémonos confiadamente al trono ¿de qué? De gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Dice: acerquémonos confiadamente. ¿Por qué usted que ora? ¿Por qué un hombre que ora y que es un hijo de Dios y que se ha apartado del pecado, por qué no se puede acercar confiadamente? ¿Por qué tiene temor de Dios si ya Dios te perdonó? Ya Dios nos perdonó, nos hizo limpios. Créame, hermanos, fuimos sucios, aunque vistiéramos muy bien de cuello blanco, pero éramos sucios, como dijo Jeremías. Dijo: ustedes se pueden lavar, se pueden bañar con detergente, pero su corazón está sucio delante de mí. Y ya somos limpios por dentro y por fuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es importante. Aquí el escritor de Hebreos nos invita a acercarnos confiadamente, con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque al que nos vamos a acercar, Él dice la verdad, Él es el que bendice, Él es el que da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, denle el aplauso al Señor. Ahora dice que nos acerquemos confiadamente de la gracia, al trono de gracia, para alcanzar. Es necesario acercarnos, congregarnos, venir, estudiar, ver el empeño. El miércoles a las 6 de la mañana, el sábado me voy a escuchar, tengo que afirmarme porque soy un hijo de Dios. Recuerde, hermano, que el niño es matriculado en la escuela, pero la matrícula no lo hace sabio, no le da entendimiento. Si el discípulo en la universidad, sea lo que sea, no va, pues ¿cómo va a aprender? Y aquí, cuando nosotros invitamos el miércoles a las 6 de la mañana, es para que aprendamos cosas básicas como esta. Nosotros no le vamos a hablar cosas de filosofías huecas, no, sino la bendita palabra de Dios, lo que nos conviene, lo que nos alimenta, lo que nos hace crecer para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sabemos qué pasa mañana, no sabemos qué puede pasar ahora que salgamos. En el nombre de Jesús no va a pasar nada malo, pero de un momento para otro se mueve el mar. Y qué bueno es poder decir: Señor, ayúdame, por favor. Y que el Señor diga amén. Démosle un aplauso al Señor, fuerte, 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 fuerte. Ahora dice también otra palabra que no quiero dejarla pasar, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que somos nación santa. Somos nación santa. Qué maravilloso es Pedro, cómo nos levanta, ¿cierto? Cómo nos exalta ante Dios.
Somos nación santa. El mundo se burlará de ti, se va a reír. Tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, ¡ja! ¿Santo usted? ¿Por qué le va a decir santo usted? Porque conoció nuestras actitudes y nuestro diario vivir con ellos. Los amigos, las amigas, cuántas tonterías comentamos nosotros del matrimonio. Cuántas tonterías comentamos nosotros lo que hicimos en la calle. Cuántas cosas comentamos con los amigos para hacer reír o para hacernos que vean que éramos muy fuertes o muy tremendos. Porque el hombre quiere ganarle a otro en su pecado. Si un hombre dice anoche estuve con una mujer, el amigo le dice yo estuve con dos. Y así sucesivamente, para nombrar un pecado, todo es pecado, o sea, lo que es del mundo, hermano. Pero aquí lo que está diciendo es que somos nación santa. Hermano, usted y mi persona, vuelvo y repito porque lo dice la palabra, fuimos santificados, justificados. Por eso es tan hermoso el Evangelio. Muchos dicen, ay, pero es que si me convierto, ya tengo que dejar el pecado, ese pastor dice que yo soy santo. Pues para el mundo es burla, para ti debe de sentirse muy satisfecho y para Dios obviamente feliz, porque usted está respaldando esa palabra, porque usted es testimonio, porque usted es linaje, un real sacerdocio y ahora una nación ¿qué? Santa. Qué lindo es poder uno entender el Evangelio tal como es. Mire lo que nos está diciendo Pedro, y antes nos exhorta, dejen la mentira, dejen el pecado, dejen las cosas, más bien deseen lo que deben de desear. Busquen la palabra, léanla, tomen la leche espiritual. Oiga lo que dijo Pedro, no adulterada, porque hay muchas partes donde le dan la leche, pero adulterada. En otras palabras, con emociones, con cosas, con rifas, con encuentros, con posencuentros, con el grupo de los 10, con el grupo de los 12, con el grupo de los 15. Bueno, eso es invento del hombre. Jesucristo dijo, prediquen la palabra. Prediquen la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, está diciendo que nosotros somos nación santa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos un pueblo diferente, somos un pueblo apartado para Dios, somos un pueblo que tenemos exclusividades. A ver, ¿cuántos dicen amén? Usted dirá, ¿cómo así que somos exclusivos? Sí, Señor. Usted no ha dejado de ser el que es en su persona, pero usted, qué exclusividad tan grande tener a Dios de nuestra parte. Eso no lo puede hacer el mundo. Por mucho que rece, por mucho que ore, por mucho que se tire al piso, pero no ha querido pasar por la vara de la justicia, arrepentimiento, bautizo y muchas cosas más que exige Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una pregunta para la iglesia. ¿Jesús se hizo bautizar? ¿A los cuántos años? 30 años. Y aquí le enseñamos por qué no se hizo bautizar cuando era de 10, de 2 años, porque no había quien lo bautizara. Su hermano, primo hermano, este hombre, Juan el Bautista, también era un niño. Pero cuando ya fueron adultos, cuando comenzaron a predicar la palabra, comenzaron el ejercicio del bautizo. Y Jesús dijo, este es el momento para hacer la voluntad de mi Padre y llevar las buenas nuevas. Alabado sea Cristo. También dice que somos un pueblo adquirido por Dios, lo dice Primera de Pedro 2:9. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
En otras palabras, lo que quiere decir Pedro es que somos, o Él es propietario, Él es el que da valor a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro dueño. Y nosotros hay veces nos olvidamos de que Él es el dueño de nuestra vida. Y por eso, o por tal, es que el hombre cristiano, muchos cristianos que le llamamos crispetos, mentirosos, entonces no hacen caso a Dios, pensando que es su vida personal, que de pronto estuvo en el templo y ahí estuvo Dios, pero que se fue para la casa, se fue para el empleo, se fue para su negocio y va solito. No, Señor. Jesús dijo: estaré con vosotros todos los días. ¿Sí? ¿Podemos decir un amén? Todos los días. Por eso es delicado. No es que sea delicado, no es que quiera decir usted: por eso no me gusta ser cristiano. Qué rico es andar con Cristo, qué rico es andar con Dios, qué rico es que Él nos acompañe. Somos propiedad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Somos adquiridos por Dios. Ahora el quinto paso allí en ese texto dice: somos adquiridos por Él, por Dios. Ahora, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que somos un pueblo, hermano, para que anunciemos las virtudes. Somos los únicos, hermano. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Será que la persona que está en el mundo y no conoce de Dios lo va a hacer? Nunca, nunca lo va a hacer, hermano. Por eso fuimos adquiridos, por eso somos linaje, por eso somos real sacerdocio, somos nación santa, para anunciar las virtudes. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué has sentido, hermano, tú en tu vida, en tu corazón? ¿Siente deseo de hablar de Él? Si hay alguien enamorado o enamorada de una persona humana, yo te digo, no hace sino hablar de ella o de él. Los novios, cuando están enamorados, no hacen sino hablar de ella. Las novias, cuando están enamoradas, no hacen sino hablar de él. Pues la pregunta es: ¿estamos enamorados de Cristo? ¿Estamos anunciando las virtudes de Él? Eso es importante, mi querido hermano, para que vea usted que la iglesia tiene un rol muy importante, un rol que debemos de desempeñarlo, hermano querido. Ponerlo por práctica no es difícil. Muchos les da temor. Pero es que yo no sé la Biblia, pero es que yo no sé los textos que dijo el pastor. No, no se ponga con eso. El Señor dijo: usted hable de mí, yo le voy a poner palabras en su boca. Y es cuando el cristiano comienza a hablar de Cristo. Y te voy a decir algo: el que está al frente se queda con la boca abierta. Dice: ¿qué persona? Dice el que está al frente: ¿qué persona para conocer de la palabra de Dios? Y de pronto le citó un solo texto, pero el que está al frente, como nunca ha escuchado las buenas nuevas, él va a entender. Dice: qué hombre, qué mujer tan preparada en el Evangelio. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, somos un pueblo de Dios llamados. Ese es el tema de hoy: llamados a poner por práctica las responsabilidades que da Dios a nosotros.
Esa es nuestra responsabilidad. Tengo que decirlo, porque allá vamos para el cielo, pero el Señor te va a preguntar, ¿por qué no hablaste de mí? ¿Por qué no comentaste a tus amigos de que yo era el Salvador? Y puede haber problemas, porque la palabra de Dios, queridos hermanos, se cumple. Dios es serio, Él juega contigo, Él te mima, Él te quiere, pero es serio. La seriedad es, cumple su palabra. Segunda carta a los Corintios, se lo voy a mostrar con hechos. Pablo le dice esto a los hermanos de Corintio. Dice, todo esto proviene de Dios. Está hablando en la carta 5:18. Segunda carta a los Corintios 5:18. Dice, todo esto proviene de Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? ¿De qué? De la reconciliación. Aquí está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto, y todo esto proviene de Dios. Mire, querido hermano, todo lo que es espiritual proviene de Dios. Todas las enseñanzas, las buenas costumbres, el diario vivir ya cambiado, un diario vivir en santidad, somos linaje, y todo esto es de Dios, no es del hombre, hermano. Mire, nosotros nacemos de mamá, de papá, y nacemos en el pecado y por el pecado. Y aquí es cuando viene el trabajo del Espíritu Santo en el hombre, a tratar, siempre tratando de modificar, de quitar toda la cultura humana, de su mente, de su corazón, de su vida, y poner sus estatutos en el corazón. A ver, ¿cuántos dicen amén? Que cuando llega el Espíritu Santo que está en nosotros comienza a codiar y a echar el odio, porque en él está reinando el amor de Dios. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Pero aquí está diciendo, todo esto proviene de Dios. Si usted es linaje escogido, si usted es real sacerdocio, si usted es nación santa, esto no viene de ti, hermano, no viene de nadie. Mire, el hombre, la naturaleza humana es pecar. Pero yo no maté, yo no robé. Pero estás envidiando, pero estás odiando, pero estás en la fornicación. El hombre que está en la fornicación y en el adulterio es porque tiene un corazón malo, dañado. No ha querido de que el evangelio entre a su corazón y domine su mente. Por eso es que debemos de tener ese reconcilio con el Señor primero que todo. Y segundo, reconciliar. Recuerde, es un ministerio que tenemos y dado por Dios. Mire, queridos hermanos, por televisión vemos todos los días el ministro de carreteras, el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas, el ministro de yo no sé qué, son ministros para que ministren esa cartera y funcione bien la nación, si hay honradez. Ahora, Dios dice que nosotros fuimos reconciliados por Cristo. Nadie más pudo hacer eso, entiendan. Nadie está aquí por su propia cuenta, digámoslo así. Porque muchos dicen, no, yo soy cristiano porque quise. Un día me aburrí de la vida y me fui a ser cristiano. Pues yo le digo que no es así. Si usted o aquel o aquellos son cristianos, fue porque un día la misericordia de Dios los alcanzó.
Y por eso estamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? De que usted no se pierda, de que yo no me pierda. Pero también tenemos una función, somos ministros del Señor. Por favor, hermanos, por favor, somos ministros para ministrar lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Pablo, Pedro. Anunciéis. Fueron linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. A ver, ¿dónde está ese pueblo? A ver, ¿dónde están los linaje escogido? ¿Dónde están? ¿Dónde están los sacerdotes del Señor? Amén. ¿Dónde está la nación, los de nación santa? Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Pedro, para que anuncien a los expatriados. Le está diciendo, ustedes están huyendo, pero en lugar de estar en otras cosas, sin dejar de tener su empleo, prediquen, anuncien las virtudes de aquel que los llamó. A ver, ¿cuántos dicen amén? Mire qué maravilloso. ¿Dónde andaba usted antes de ser cristiano? ¿Qué hacía usted? Mas el Señor ya no le tiene en cuenta. Présteme atención, hermano. El Señor ya no tiene en cuenta eso. Qué lindo, hermano. Haya sido lo que haya sido, haya matado, haya robado, haya sido adúltero o fornicario, el Señor dice, yo me voy a olvidar de eso. Es más, nosotros somos los que le recordamos cada día. De pronto, Señor, pero perdóneme lo que yo hice, el adulterio, perdóneme, Señor, el aborto que yo tuve, perdóneme que yo le robé la casa a mi papá, o qué sé yo, pues. El Señor le dice, ya yo le perdoné, que es la molestadera. A ver, ¿cuántos dicen amén? Porque ya Él perdonó. Y por eso es que nosotros debemos de tener en cuenta cada día, hermano. Y yo digo, en las discusiones de los hogares sí que se ve esto. Discute el esposo con la esposa y de una vez sale al año 2014, 2010, 1900, por allá. No, es que yo estoy disgusta con usted porque el día que nos casamos, ¿cuánto hace? 40 años. Usted me hizo mala cara. Podemos discutir con la esposa, podemos tener de pronto desavenencias, podemos tener de pronto cosas que no acordemos. Sí se pueden tener. Bueno, discutamos lo que se vivió ahora. ¿Por qué mi hijo puso esa materia allá si yo la puse aquí? Ay, mica, no, mico, póngala aquí, a mí me gusta aquí, el otro no, a mí me gusta allá. Ah, bueno, la voy a poner acá, pero ¿por qué puso la materia allá? Claro, es que hace 40 años usted me la hizo. Y recuerdo esa mechuda, recuerdo esa patirrajada. ¿Qué tiene que ver eso? Ya Dios nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, supuestamente, el hombre no lo va a volver a hacer porque es cristiano. O la mujer, yo creo, yo lo creo por la palabra. Si amamos al Señor, ¿por qué lo va a volver a hacer? A ver, ¿cuántos dicen amén? Ya no. Ya la esposa, ¿por qué va a desconfiar de su esposo? ¿Por qué el esposo va a desconfiar de ella? No. ¿Por qué? Porque ya fuimos lavados, limpiados, somos linaje, somos real sacerdote, somos nación santa, somos un pueblo que compró el Señor con precio de sangre y fuimos llamados, en lugar de estar discutiendo, es para anunciar las buenas nuevas del Señor. Démosle el aplauso al Señor. Bendiciones para usted, para su familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, finalizamos con ese texto, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, que eso lo vamos a hablar de pronto, esta parte, el próximo jueves. Vosotros que en otro tiempo, aquí nos recuerda, Pedro no se le va nada, porque está inspirado por el Espíritu Santo.
Dice, y nos recuerda, le recuerda a ellos que están huyendo y nos recuerda a nosotros hoy. Dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, o sea, pueblo de Dios, linaje, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no éramos. Ahora dice pueblo, pero que ahora sois pueblo de ¿quién? Estoy leyendo primera carta de Pedro capítulo 2, verso 10. Pero que ahora sois pueblo de ¿quién? De Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. A ver, ¿cuánto lo entendimos? Pedro nos exalta y nos da ese linaje de parte del Señor. Nos dice, son sacerdotes, nación santa, ustedes fueron comprados con precio de sangre para que anuncien las verdades. Ahora nos recuerda, dice, ustedes no eran pueblo. Ustedes, en otras palabras, hermano, si no éramos pueblo de Dios, no éramos nadie, no valíamos nada. Pero hoy sí. Y Pedro dice, ahora sí. Ustedes no eran pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Dios nos ama, Dios nos respalda, Dios nos quiere, Dios nos acompaña en toda parte. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Levantémonos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.